clases teóricas hay una particularidad hay una particularidad en el mes de octubre. La primera de octubre, el 6 de octubre en particular, al calendario, entre el 4 y el 8, esa semana de octubre, la Facultad de Agronomía y Veterinaria recomienda de clases. Para que nosotros podamos mantener este cronograma que involucra todos los contenidos de la materia y no queden cosas sin dar, nosotros vamos a ver cómo recuperamos esas clases, las clases que van a estar en esa fecha, que son estas dos, ¿sí? Probablemente dejemos las clases grabadas para que ustedes las puedan ver en algún momento y pongamos clases de consulta para que puedan consultar entendieron de esas clases grabadas. O sea, el formato sugerimos será sincrónico y sería la forma de resolverlo, pero todavía falta un buen rato para eso. Esto lo van a tener disponible también, como dije, a través del CIAL y a través de Evelio. En relación a los trabajos prácticos, la semana próxima vamos a iniciar con la inscripción en las distintas comisiones. Por lo pronto, ustedes no tienen que hacer absolutamente nada en relación a esto, toda la información les va a llegar en tiempo y forma. Solamente les vamos a dar 4 comisiones y que tanto el cronograma de trabajos prácticos, la cantidad de trabajos prácticos y los contenidos demás los van a disponibles luego de que se inscriban. La fecha estimaticio está proyectada para la semana del 23 o 30 de agosto. Así que hay tiempo entre medio, van a tener clases teóricas, las clases continúan, pero hay tiempo como para programar las actividades prácticas. Inicialmente, todas las actividades prácticas van a ser carácter virtual. Ustedes saben que para que los presenciales tienen que cumplirse ciertos requisitos, que son un número determinado de alumnos de aulas disponibles, que los prácticos tienen que coincidir con los prácticos que se dictan en todas las clases, más que en todas, digamos, en otras asignaturas, para que su viaje al campus coincida en días específicos. Está pensado para la gente que no vive en Río Cuarto. Entonces, si bien está liderada la posibilidad de hacer prácticos de manera presencial, creemos que es muy poco probable que se logren, porque, bueno, el año pasado, sus compañeros del año pasado, el cuatrimestre se tuvo que extender hasta marzo del año, se terminó con los prácticos y consideramos que eso al alumno le quita 5 turnos llamados de examen entre medio, y bueno, hace un poco más compleja la situación, considerados, pero la probabilidad de que sean presenciales es muy baja, o sea, alta probabilidad de que sean como se hizo el año pasado, en su mayoría virtuales. Analia, no sé si querés comentar esto y aprovechar para presentarte. Vos vas a tener los primeros teóricos con ellos, así que tenés conversación con ellos, yo hice este resumen. Hola, buenos días a todos. Yo soy Analia y voy a estar acompañando en los teóricos al profesor Fabricio. Justo ahora están escribiendo por el WhatsApp de que algunos chicos se están demorando en entrar. No hay problema, o sea, pueden seguir ingresando a la sala. Lo único que sí, a partir de hoy, y recuerden los lunes de 10 a 12 y todos los miércoles de 11 a 1, sí van a tener vamos a dar como 5 minutos de tolerancia y después ya no vamos a aceptar, porque vamos a tener que empezar las presentaciones del teórico y entonces no vamos a estar aceptando a mitad de la clase aquellos que se quieran sumar.
Y tal como lo mencionaba Fabricio, en Evelia y en el CIAL se van a ir subiendo los links para los accesos a las clases grabadas y a los teóricos en formato PDF. Y también todo lo referente a avisos, noticias o, por ejemplo, la noticia de cuándo comenzarán las inscripciones, de los prácticos y demás, siempre vamos a ir colocando en el portal de noticias de Evelia o en los mensajes del CIAL información. Y la misma también se la vamos a estar enviando en el grupo de WhatsApp. Entonces, van a estar siempre en comunicación para que ustedes no se olviden de las fechas, los recordatorios, cuándo son las inscripciones, para los prácticos, cuándo empiezan y demás. ¿Sí? Bueno, no sé si tienen alguna duda y si no, vamos a dar comienzo con los contenidos ya teóricos de las asignaturas. No sé si tienen alguna duda o inquietud. Yo voy a poner a presentar la pantalla, voy a sacar mi video porque por las dudas que se corte internet. Ani, Sí. Sí. antes de que empecemos, por ahí si están los chicos, están los profes de prácticos, si alguno está por ahí para que identifiquen y se quiere presentar, simplemente le damos un ratito. Yo la veo a Juli por acá conectada. Hola, buen día. Ahí está Verónica. Bien, acá. Hola, buenos días. Bueno, me presento. Yo soy Verónica Mora, voy a estar a cargo de una de las comisiones, probablemente los días viernes. Y bueno, bienvenidos a todos. Cualquier inquietud, cualquier duda nos pueden consultar. Ya, como les dijo el profe, vamos a ir informándoles acerca de cómo será la inscripción en las comisiones, así que quédense tranquilos por eso. Y bueno, nos vemos en este cuatrimestre. Bien, bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Juli Parraguirre. Yo también voy a estar a cargo de una de las comisiones, probablemente el día jueves. Y bueno, bienvenidos a todos. Esperemos que sea un lindo cursado y que podamos ponernos de acuerdo. Bueno, muchas gracias, profes. En el caso de Romina, ahí están en un curso de posgrado que justo finaliza esta semana, así que... Ani, bueno, comenzamos con el... Nosotros nos salimos de la pantalla. Bueno, una cosa, entonces... consulta, perdón, no lo mencioné, pero las clases de consulta están pautadas el horario y el día, pero van a ser los mismos días del teórico por la tarde. O sea, realmente van a estar en ese horario y después podemos coordinar otro horario sin problema en la cursada con otra materia. Bien, recuerden siempre que no hay problema, que nos pueden escribir por mensajería de CIAL, de Evelia o en el grupo. Bueno, voy a poner a compartir la pantalla. Les voy a pedir que ustedes me avisen si se ve bien. ¿La están viendo? Sí, profe, y cargo. Sí, bueno. Les voy a pedir, porque yo estoy viendo mi pantalla y los dejo de ver, que cualquier cosa, si a mí se me corta el sonido o dejo de presentar o sucede algo, que alguno abra el audio y me avise, que no lo escriba en el chat porque tampoco lo estoy viendo. Entonces, para que yo no siga hablando si hay un problema que no se está escuchando o se me escucha entrecortado o se fue la imagen, que me avisen, ¿sí? Dale. Bien. Ani. Profe, Sí. ¿se promociona esta materia? No, Ani, sí, y no cuesta la promoción, porque justo estaban preguntando en el chat antes que empiece la clase. Yo me olvidé de comentarles el tema de la regularidad y de la regularidad, básicamente.
Esos Sí. dos, para regularizar la materia, tienen que aprobar los dos parciales, chicos. Obviamente con los recuperatorios, tal cual lo hacen en el resto de las materias. Y bueno, en el tema de los trabajos prácticos, tienen que tener aprobado el trabajo práctico, y la forma de aprobar el trabajo práctico, eso lo van a ver directamente con los profes. O sea, si bien las clases son asincrónicas, quiere decir que ustedes no tienen que estar presentes en el momento que se desarrolla el práctico, tienen que cumplir con ciertos requisitos para que el práctico se les considere aprobado, ¿sí? Ahí tiene que ver la presentación de un informe, la resolución de problemas que se dejan en cada comisión. Eso lo van a ver en detalle con los profes de práctico, pero, digamos, inicialmente los dos parciales son el requisito, más los trabajos prácticos aprobados serían el requisito para poder aprobar. No son obligatorios los teóricos. Si fuesen obligatorios, estos 93 asistentes que tenemos hoy estarían a lo largo del cuatrimestre, lo cual es altamente recomendable. Si bien no son obligatorios, la recomendación nuestra es siempre que asistan a los teóricos, porque en los teóricos se resuelven dudas que a lo mejor en una clase grabada no las pueden resolver. ¿Alguna otra pregunta relacionada con esto antes de que empiece la profe con la clase? Puede ser por el chat o abriendo el micrófono. Bueno, parece que no hay más preguntas, Ani. Entonces, Profe, sí, yo tengo una duda, no escuché bien cuando preguntaron sobre la promoción, no sé si se cortó o qué, pero no escuché bien la respuesta. no hay promoción. Bueno, perfecto, gracias. Y las inscripciones a las comisiones, ya lo expliqué, eso va a ser la semana que viene. Ya le vamos a comunicar cómo va a ser el procedimiento. Ahora sí, Ani. Bueno, si no hay más dudas, entonces arrancamos. Si a medida que voy hablando surge alguna pregunta o algún concepto que ustedes no entiendan, abren el micrófono y me pueden interrumpir y preguntar o sacarse las dudas. Bueno, esta es como la primer clase introductoria a la asignatura, a todo lo que vamos a ir viendo y conociendo a través del cursado de ella. Simplemente para empezar, digamos, a entender lo que es la fisiología vegetal, tenemos que saber de qué se trata. Y uno entiende la fisiología vegetal como el estudio, tal como lo dice la etimología de la palabra, porque logos significa estudio, de todo lo que tiene que ver el funcionamiento de las plantas. Es decir, interpretar o conocer o profundizar todos los mecanismos, leyes o principios que van a ir haciendo que ese funcionamiento sea posible. En todo ese proceso, para que pueda y que sea correcto el funcionamiento de las plantas, hay una base que es física, bioquímica, molecular, que nosotros vamos a ir conociendo y que hace que todos los procesos biológicos o procesos vitales, sin ellos no hay vida, sean posibles en las plantas. Entendiéndose como procesos vitales a todos aquellos como la fotosíntesis, la respiración, la absorción de nutrientes, de agua, bueno, y diferentes procesos vitales que ustedes van a ir conociendo a lo largo de la materia. Y la fisiología vegetal está relacionada con otras ciencias que también ustedes van a ir recorriendo a lo largo de toda su carrera. Bueno, la botánica es la ciencia que estudia las plantas y que obviamente la fisiología aporta una gran parte al conocimiento de las plantas, pero también, digamos, para entender la fisiología uno tiene que conocer a la anatomía, a la morfología, es decir, cómo está constituida la raíz, la parte aérea, las hojas del tallo, que ustedes ya lo vieron en primer año cuando cursan la morfología vegetal. También, digamos, va a permitirnos relacionar a todo lo que es la clasificación de los organismos, los distintos tipos de plantas que existen, es decir, todo lo referente a la taxonomía.
Bueno, además, recién les mencionaba que en todo hay una base molecular, entonces está relacionado con la genética vegetal. Y hay otras ciencias, como, bueno, la patología, porque todos los síntomas que uno observa en una planta nos está indicando que hay un funcionamiento en el vegetal que está siendo modificado. Todo lo que tiene que ver con la taxonomía, que también ustedes lo van a ver más adelante en la carrera, que es toda la parte forestal, cómo funciona, qué diferencia hay entre una planta herbácea y una planta leñosa, o los árboles. Es decir, que es una asignatura muy compleja, muy completa, y a su vez que sirve de base para entender otras ciencias donde tienen protagonistas a las plantas. En este caso, bueno, como les digo, digamos, como ustedes van a ir conociendo, la fisiología vegetal es la base para comprender el manejo de cultivos y de comunidades vegetales, donde no solamente vamos a ver el estudio de la planta como un único ser, sino también cómo se relacionan con otras plantas, con otras comunidades vegetales. Va a estar completamente relacionada a otras disciplinas que ustedes también van a ir transitando a lo largo de la carrera, como es la fisiología de cultivos, relación suelo-planta, producción vegetal, terapéutica, algunas materias que ya las van a elegir como optativas hacia el final de la carrera, como pasturas, cereales, horticultura, frutales, forestales. En todas van a ir retomando conceptos que van a aprender en esta asignatura que se llama Fisiología Vegetal. Y esto lleva a que vamos a intentar, hacia el final del curso de la materia, poder responder a un montón de preguntas que nos vayan a ir surgiendo. Inclusive nos van a surgir un montón de preguntas, no solamente esas que están ahí descriptas. Es muy fácil preguntarse cómo, cuáles, para qué, aunque es un poco más difícil el por qué, pero ustedes van a ir haciéndose un montón de preguntas a lo largo de la asignatura y las vamos a intentar responder. Por ejemplo, cómo se nutren, cómo se desarrollan las plantas, cómo está coordinado todo el funcionamiento, tanto de las células como la de los tejidos y los órganos, cómo adquieren una forma determinada y qué características hacen que adquiera esta forma y si le da ventajas o desventajas frente a otras plantas que no adquieren esa forma o ese tipo de células, cómo van a percibir y responder el medio ambiente y un montón de preguntas más que seguramente les van a ir surgiendo a lo largo de la asignatura. Bueno, esto hace que si uno se pone a leer los objetivos de la asignatura, que después los van a tener en el programa, uno puede entender que es una asignatura donde hay una gran integración de diferentes vías y a su vez, digamos, en diferentes órganos celulares, órganos de la planta, donde donde en esa integración de esas vías uno tiene que ver, la va a relacionar con la función y por qué es necesario para ese funcionamiento vegetal. Bueno, van a ver que hay diferentes ciclos, que a su vez ninguno lo podemos ver de una forma totalmente independiente, sino que están coordinados, por eso de integrar, y ustedes ya hacia el final de la asignatura van a ver que algunos conceptos que vamos a empezar a ver en las próximas clases están todas relacionadas y uno tiene que pensar, digamos, todo un sistema de planta como un todo, donde lo que va ocurriendo en la raíz va a tener una incidencia sobre lo que ocurre en la parte aérea de la planta, donde lo que ocurre en un determinado ambiente va a tener una incidencia en una planta y en las vecinas. Bueno, está todo coordinado e integrado. Y hay fenómenos fundamentales, que son los que vamos a ir también en detalle, como es el crecimiento, el desarrollo y la reproducción de las plantas. Y es importante, sobre todo en la parte práctica, que ustedes incorporen mediante diferentes ensayos que ustedes van a ver cómo se realizan,
Lamentablemente estamos en la virtualidad, entonces van a ser actividades virtuales, pero la idea es que en todos esos ensayos y esos experimentos conozcan diferentes metodologías, diferentes técnicas que uno puede utilizar para después tratar de ver cómo es, o relacionarlos a problemas que tengan que ver con el funcionamiento de los vegetales, para entender cómo va a ser la base fisiológica que va a estar, digamos, influenciando todo lo que es el manejo agronómico de un cultivo. Entonces, si yo les preguntara a ustedes cuál es el rol de la fisiología vegetal en la carrera del ingeniero agrónomo, yo les respondería que es fundamental, es increíble todo lo que va a aportar esta asignatura a la carrera de ustedes, porque no solamente van a conocer la estructura y el funcionamiento de las plantas, sino también van a entender, digamos, las características de las distintas especies de plantas, cuál es su importancia, su problemática, su armonía en diferentes ecosistemas, cuál es la importancia de un manejo productivo sustentable. Es decir, que van a intentar obtener una fundamentación del manejo agronómico, científico y tecnológico del sistema de producción vegetal, que les va a servir para entender y para comprender y sentar la base de todas las asignaturas posteriores que ustedes tienen en la carrera. Por eso esta materia está en segundo año, ¿sí? Y donde ustedes ya tienen una base bioquímica bastante fuerte, de morfología que ya la han visto, porque les va a facilitar entender un poco la fisiología vegetal. Bueno, seguramente ustedes en algún momento han estado frente a los retos de la asignatura en el siglo XXI, donde ustedes saben que el aumento de la población hace que también digamos, conlleva a que haya un aumento en todo lo que tiene que ver la producción y la calidad de los alimentos, donde las plantas, digamos, tienen un rol fundamental porque van a contribuir a ese aumento en la producción y en la calidad, donde las plantas van a contribuir a la descontaminación, no solamente de metales pesados, sino de otro tipo de metales. Es una alternativa la utilización de las plantas como biocombustibles, para tratar de alternar a todo lo que es el petróleo y los derivados del mismo. Ustedes saben que estos cambios climáticos llevan a una gran cantidad de ambientes que están siendo cada vez más áridos, menos óptimos para las plantas. Entonces, bueno, cómo obtener plantas que puedan, cómo maximizar la producción de especies vegetales en estos ambientes que están siendo tan cambiantes. Y todo esto, ¿no? Siempre teniendo en cuenta que uno va hacia una agricultura sustentable donde tenemos que, más allá, digamos, de estos retos y posibilidades o desafíos que nos plantea la agricultura, tenemos que ser conscientes de que siempre tenemos que tener una mirada hacia el cuidado del medio ambiente. Entonces, ¿qué podríamos decir que se espera de la fisiología vegetal? Acá hay 5 globos donde, explican un poco, pero es mucho más, abarca mucho más y muchos más, digamos, desafíos que ustedes se les pueden plantear con el estudio de la fisiología vegetal. Por ejemplo, todo lo que es la obtención de plantas resistentes a enfermedades, a herbicidas, a estas condiciones adversas que son tan cambiantes, todo lo que es fitorremediación, como por ejemplo la obtención de plantas tolerantes al hierro, al mercurio, al cadmio, al arsénico, como un montón de metales, la mejora en todo lo que es la calidad
alimentaria, la calidad de los alimentos. Bueno, uno de los primeros, digamos, plantas transgénicas es el arroz, que tiene una superproducción de proteína, de provitamina A. Bueno, diferentes, digamos, plantas que mejoran la calidad en la alimentación, alternativas a la petroquímica, todo lo que son, bueno, desde síntesis de hidrocarburos, lípidos, etcétera, hasta alternativas para poder fabricar materiales que son derivados del petróleo. Bueno, utilizar las plantas como estas biofactorías para fabricar plásticos, detergentes, que sean biodegradables y amigables con el medio ambiente. Todo lo que es la calidad tecnológica, todo lo que es las frutas y hortalizas de larga duración. La verdad que uno, entendiendo la fisiología, permite, digamos, después aplicar un montón de conocimiento científico para obtener plantas que realmente, digamos, tienen un efecto impresionante en nuestra calidad de vida. Bien, entonces las aplicaciones de la fisiología vegetal son muy amplias, desde la biotecnología, como les mencioné recién, la producción de alimentos, todo lo que tiene que ver con buscar fuentes alternativas para la energía, todo lo que tiene que ver con la producción de compuestos que mejoran nuestra calidad de vida y nuestra sanidad y nuestra salud. Y a su vez, digamos, siempre también hay que tener digamos, una mirada hacia la conservación de los ecosistemas, una conservación de la biodiversidad vegetal, bueno, la biodiversidad en general, no solamente vegetal, porque los vegetales están asociados también con otros organismos. Así que, bueno, las aplicaciones de esta asignatura y de todo lo que ustedes vayan adquiriendo, la verdad que es enorme y esperamos que les guste. Bueno, pero ¿cómo comienza, digamos, cómo llegamos hoy a la fisiología vegetal? ¿Cómo comienza esta historia entre el hombre y las especies vegetales, o entre el hombre y la planta? Bueno, si uno tuviera que decir cómo comienza, bueno, empieza hace más o menos 50.000 años atrás. Ustedes acá pueden ver la línea del tiempo, donde aparece el hombre moderno, tal cual lo conocemos. Y cuando aparece el hombre como tal, conlleva un montón de otros adelantos y de cuestiones que tienen que ver con la vida que lleva el hombre moderno. Este Homo sapiens sapiens deja de ser un poco cazador-recolector y para un poco las migraciones, para empezar a establecerse en lugares, y en esos lugares se da cuenta que podía cultivar su propio alimento, entonces comienza la agricultura. Antes de este comienzo de la agricultura, el hombre moderno, el gran salto es todo lo que tiene que ver con la comunicación del lenguaje, el lenguaje oral, el lenguaje a través del arte, de las pinturas rupestres y demás. Entonces ya teniendo la comunicación entre ellos mismos y el hecho de querer establecerse en un lugar, hace que deje un poco de ser recolector-cazador y comienza a cultivar su propio alimento, y comienza así, de esta manera, la agricultura. Entonces, esto hace que la agricultura sea un descubrimiento, o como una herramienta, o un descubrimiento, o un hecho fundamental en la vida de la evolución del hombre. Ustedes ahí pueden ver más o menos cómo va pasando y cómo también va avanzando la agricultura a medida que van pasando los años y a medida que van ocurriendo otros hechos que van contribuyendo a mejorar o a eficientizar esa agricultura, ese manejo de las plantas, de la alimentación y demás. Si uno sigue viendo qué pasó
donde, digamos, comienzan los hombres, digamos, a cultivar la tierra, en paralelo se iban haciendo un montón de otros hitos que fueron claves en la historia de la humanidad y que contribuyen a la agricultura como tal. Entonces, en el 1500 aparecen los libros, el telégrafo, pero entre el 1600 y el 1900 comienza esta revolución agrícola, donde a su vez grandes científicos comienzan a contribuir al conocimiento sobre la agricultura. Ya van a ver, bueno, no sé si los han visto en alguna, quizás en el cursillo, vieron los experimentos de Van Helmont. Él fue el primero que pudo, digamos, ver que en el aire había otros gases, como el dióxido de carbono, que era utilizado por las plantas para la fotosíntesis. Bueno, Priestley hizo también, él descubre, digamos, que en la atmósfera también estaba el oxígeno y que ese oxígeno, había gases que se descomponían, entonces daban la producción de oxígeno y era tomado por las plantas. También, bueno, hace varios descubrimientos, creo que el agua carbonatada y otros descubrimientos. Malthus, seguramente lo vieron en el cursillo en biología, donde él ya comienza a ver de que la población si la población aumentaba, la producción de alimentos tenía que aumentar. Y que igual, aunque aumentara exponencialmente la población, la producción de alimentos lo hacía lineal. Entonces, iba a haber, digamos, una diferencia entre estos dos factores que iba a hacer que se tuvieran que dar diferentes cambios en este sistema. Bueno, también en el 1900 aparece Pasteur, que seguramente lo han escuchado mucho. Él, acá, entre el 1800 y el 1900, que no está en esta gráfica, también aparece Darwin con la teoría de la evolución, y Pasteur contribuye a decir, a parar con todo lo que era la generación espontánea, le hace como un freno a esa teoría y comienza a hablar todo sobre los microorganismos y las enfermedades y demás. Y acá ya también se comienza a ver todo lo que es la evolución de las plantas en sí, las plantas, la clasificación de las plantas y demás. Entonces, un montón de hechos científicos y a su vez industriales hacen que en el siglo XX se dé la Revolución Verde y luego otra revolución a partir del siglo XXI, que es la revolución biotecnológica, donde hoy, bueno, el acceso a Internet y el acceso a una tecnología que realmente es fabulosa hace que haya que estemos, digamos, transitando una revolución biotecnológica que es fabulosa. Bueno. En esa uno puede pensar como que el hombre transitó 3 grandes revoluciones a lo largo de toda su historia. Primero, una revolución neolítica o la primera revolución, que es cuando el hombre, sin tener tantos conocimientos, pero, digamos, el hombre fue capaz de realizar una selección natural de aquellas características que les beneficiaban, digamos, en su alimentación o que le permitían, digamos, sacar provecho en un cultivo. Y el caso más común es todo lo que es, digamos, la selección natural del maíz, que, bueno, cómo se cultivaba el maíz, que es propiedad de América, y cómo el hombre con su, digamos, inteligencia racional en ese momento y con los conocimientos que tenía de la práctica, hace este tipo de selección natural y que pasa de un marlo, que es el silvestre, a obtener, bueno, un marlo que tiene una gran cantidad de granos, que los granos son muy grandes y que a su vez, de acuerdo a los pigmentos, de las propiedades que tengan, pueden tener diferentes colores. Bueno, esto ya es una foto actual de todos los tipos de maíz que ustedes van a encontrar.
hay una segunda revolución, la revolución verde, donde ya comienzan todo lo que son las técnicas moleculares, donde ya acá hay una selección artificial, donde interviene un mejorador, donde va a aplicar diferentes métodos de hibridización o no, o de diseño génico, de diferentes, digamos, metodologías que van a acelerar ese proceso natural de crear la variabilidad para luego seleccionarla, pero crean esa variabilidad mediante una manipulación génica, mediante el uso de técnicas de mutagénesis artificial y demás. Y esto hace que se afecten a cambios génicos, puede haber introducción de genes individuales, y todo esto hace que uno pueda adquirir, o sea, uno pueda manipular plantas para obtenerlas con diferentes propiedades estructurales o fisiológicas específicas que uno desee. Y la última revolución verde ya es la que, digamos, estamos transitando hoy en día, donde o sea, todos los avances y descubrimientos que han ocurrido en la ingeniería genética permiten el aislamiento de un gen, la caracterización, cómo manejarlo, cómo introducirlo, inclusive ya no se introducen genes de diferentes especies, inclusive de diferentes reinos, o sea, ya, digamos, la ingeniería genética ha avanzado en una forma enorme, donde acá ustedes en esta foto pueden ver 3 ejemplos, como es todo lo que tiene que ver con los tomates. Los tomates es impresionante la cantidad de avances de ingeniería genética que han ocurrido en este cultivo, donde, por ejemplo, pueden tener mayor contenido nutricional o afectar la maduración de los tomates, esto de que yo les comentaba de los tomates larga vida. Por otro lado, bueno, el arroz también ha sido uno de los cultivos que más se han modificado genéticamente, donde, por ejemplo, este es un caso donde se le insertan genes de otra especie y un gen de una especie bacteriana en estos arroces, y este arroz, que generalmente tiene un color amarillo, es porque tiene una gran capacidad de producción de betacarotenos, que es el precursor de la vitamina A. Entonces, acá hay una mejora, digamos, o sea, consumir este cultivo tiene una mejora en nuestra salud. Así que también es como un ejemplo que es muy típico y muy, muy fabuloso. Y bueno, y acá hay otro ejemplo donde, por ejemplo, bananas transgénicas contienen virus inactivados que son causantes de, bueno, de diferentes enfermedades, entonces estarían como funcionando como una símil vacuna. Y hace poquito escuchaba en la tele que también están experimentando en unas plantas donde quieren ver si pueden hacer como una especie de producir como un virus que este virus sería como similar o competiría con el coronavirus, entonces el coronavirus no podría ingresar y bueno, no sé qué más pasaba, pero la verdad que la ingeniería genética, tomando de base a las plantas, ha avanzado y sigue avanzando de una manera increíble. Bueno, pero más allá de esta revolución verde y todos los avances que se hacen en las plantas, en lo que les he ido contando, más allá de mejorar la calidad de los cultivos, hay algo que tenemos que tener en cuenta, y es que las plantas además representan la mejor solución para reducir el impacto del dióxido de carbono y el impacto de un montón de otros contaminantes que son responsables y que contribuyen a todo lo que es el efecto invernadero.
Bueno, el ejemplo más conocido, y es que el dióxido de carbono es tomado por las plantas, que ya lo vamos a ver en detalle en la asignatura, cómo el dióxido de carbono ingresa a la planta y mediante el proceso de la fotosíntesis se va a convertir en el alimento para las plantas, en los hidratos de carbono, en el alimento para la planta, y se va a liberar oxígeno. Y de esta forma se pueden reducir las emisiones de dióxido de carbono que están aumentando día a día en el planeta, en nuestro mundo. Y es muy importante, o sea, y teniendo en cuenta este efecto, digamos, de los gases contaminantes que se están generando por la gran cantidad de industrias que hay actualmente, es que se firma, o seguramente alguna vez lo escucharon, el famoso protocolo de Kioto, que aparece, miren, se comienza a hablar de esta cantidad de contaminantes en la atmósfera en el 97, y recién en el 2005 se firma, donde, digamos, hay un control de los desechos y de las factorías de que produce dióxido de carbono, y cómo a su vez tienen que estar relacionados, tienen que estar, digamos, si hay una gran producción de dióxido de carbono en las fábricas y demás, tiene que haber, digamos, plantas para que contribuyan a disminuir el impacto del dióxido de carbono emitido por las fábricas y por los diferentes procesos industriales. O sea que las plantas realmente nos ayudan y son indispensables para la vida del hombre. A su vez, uno puede pensar que la biomasa vegetal, cuando uno habla de la utilización de la misma, puede, digamos, pueden tener, digamos, una gran cantidad de potencialidades. Uno puede pensar como que los cultivos, a su vez, digamos, tienen doble beneficio, doble aprovechamiento, porque son consumidores de dióxido de carbono y a su vez producen biomasa que luego la podemos utilizar. Esto hace que, y abre, digamos, nuevas oportunidades para las áreas agrícolas, para mantener la actividad agraria y mantener las tierras con cultivos. Hay cultivos que son subvencionados por el gobierno para que se mantenga una producción de esos cultivos. A su vez, hoy en día esos cultivos y los otros, hay una tecnología que está acompañando todo lo que es el cultivo en las áreas agrícolas, que también digamos, sirven a aprovechar la biomasa vegetal para combustible o para alimentación. Todo lo que es combustibles orgánicos es un tema prioritario y de interés nacional. Bueno, hay una gran aceptación en la sociedad, aunque hoy en día es costoso, pero vamos hacia la producción de biocombustibles. Ahí hay un ejemplo donde 200 kilogramos de maíz sirven para 50 litros de bioetanol. Parece una cantidad inmensa de maíz para producir bioetanol, pero bueno, las tecnologías van a tratar de maximizar la producción de biocombustibles a partir de diferentes cultivos, no solamente de maíz, sino que de trigo, de caña de azúcar, hay un montón de cultivos que están siendo utilizados y se está experimentando para obtener biocombustibles. Todavía falta una larga carrera, pero las tecnologías, la biotecnología vegetal y demás, están apoyando esta idea de ir hacia la producción de los biocombustibles. Entonces yo ya les mencioné cuando le empecé a hablar de la revolución y sobre todo a esta última revolución verde o revolución biotecnológica, a la biotecnología, la cual es una herramienta clave que no está basada en el hierro y el acero, sino en organismos vivos como los microorganismos o en otros vegetales que en manos de
de científicos van a convertir a las plantas en estas biofábricas o fábricas para producir fármacos, compuestos químicos, combustibles o alimentos, ¿sí? Entonces, cuando uno habla de biotecnología, una definición de biotecnología es que es aquella que uno la puede definir y explicar como la aplicación de los principios científicos y de la ingeniería al procesamiento de materiales, pueden ser orgánicos e inorgánicos, por agentes biológicos, y esos agentes biológicos son en general, o se los denomina catalizadores biológicos, donde pueden ser microorganismos, células de animales, células vegetales, virus, inclusive moléculas como enzimas, proteínas, etcétera, que van a proveer bienes y servicios principalmente de aplicación en áreas de la salud y agrícola, ¿sí? Entonces, esa es como una definición de biotecnología que engloba un montón de cosas que estuvimos hablando hasta recién. El área agrícola y la biotecnología están unidas, están estrechamente ligadas, porque permiten un montón de desarrollos, como por ejemplo el desarrollo de agentes de control biológico, diagnosticar fitopatógenos en plantas, el desarrollo de plantas transgénicas resistentes a gran diversidad de cosas, como resistente a plagas, enfermedades, herbicidas, condiciones adversas del ambiente, bueno, un montón de resistencia. Métodos de mejoramiento de especies a través de técnicas no convencionales, obtención de híbridos, en un montón de cultivos de interés agronómico, la modificación del contenido celular, en macromoléculas de interés, la utilización de marcadores moleculares para identificar y para modificar y para caracterizar diferentes genes de interés que lo pueden aplicar a determinados objetivos que se le vayan planteando a un agrónomo utilizando la biotecnología. Bien, entonces, vimos un pantallazo general sobre los tipos de revolución, cómo aparece la agricultura en el hombre, pero tenemos que ahora empezar a adentrarnos un poco en conocer a las plantas, ¿sí? A todos esos procesos vitales que ocurren en las plantas. ¿Cuáles son esos procesos vitales que sin ellos no podrían existir? No podrían vivir las plantas? Ellos son la fotosíntesis, la respiración, la transpiración, la absorción de agua, la incorporación de nutrientes y la partición o el movimiento o la asimilación de fotoasimilados. Estos son procesos vitales que van a ser coordinados en tiempo y en espacio, que van a permitir fenómenos fundamentales. ¿Cuáles son estos fenómenos fundamentales en una planta? Es lo que se denomina o involucra al crecimiento, desarrollo y reproducción de una planta. Entonces, por un lado tenemos los procesos vitales en las plantas que, digamos, van a permitir la realización de fenómenos fundamentales que son crecimiento, desarrollo y reproducción de las mismas. Bien. Bueno, entonces acá lo que podemos ver es como una integración de estos procesos vitales que van a dar esos fenómenos. La energía del sol, la energía lumínica, permite, digamos, que se lleve a cabo junto con la presencia de dióxido de carbono, todo el mecanismo de la fotosíntesis, donde se va a fijar el dióxido de carbono en materia orgánica, en las hojas, y luego se va a... esos fotoasimilados se pueden almacenar o se pueden mover a lo largo de todo el vegetal, por ejemplo, a través del floema, ir hacia las raíces, o sea, órganos que lo estén necesitando. A su vez, la transpiración, otro proceso vital, va a permitir que el agua y los nutrientes
o la absorción, mejor dicho, del agua y los nutrientes se dé por las raíces y fluya hacia el resto de la planta. A su vez, hay un continuo entre el proceso vital de la fotosíntesis para fijar el dióxido de carbono, y por el otro lado se está realizando otro proceso que es la respiración, donde se está liberando el dióxido de carbono, pero se está generando ATP, la energía necesaria para todo el resto de los otros procesos, y todo esto lleva al crecimiento, desarrollo y reproducción de la planta. Es decir, que uno tiene una visión muy integrada. Vamos a ir viendo primero en la asignatura estos diferentes procesos vitales para finalizar con todo lo que es crecimiento, desarrollo y reproducción, en esos fenómenos fundamentales que los vamos a ver más hacia el final de la asignatura. Y bueno, un poco, digamos, lo que ustedes ya seguramente han visto, digamos, las plantas, digamos, esto de ser organismos sésiles permite que no se pueden mover a grandes distancias, pueden haber movimientos mínimos que se denominan tropismos, que ustedes los van a ver también hacia mitad de la asignatura, pero las plantas, a diferencia de los animales, no pueden recorrer grandes distancias frente a una condición ambiental cambiante. Entonces, esto hace que tengan que desarrollar una gran cantidad de respuestas y hace que las plantas sean organismos muy plásticos, con una capacidad, digamos, de responder y adaptarse a esos cambios que es increíble, precisamente porque si hay una condición ambiental cambiante, como que no le queda otra que responder y adaptarse a esos cambios, ¿sí? Entonces, eso implica que las plantas que están en este ambiente cambiante tienen a su vez la capacidad para captar estímulos del medio externo. A su vez, generar una serie de cascadas de señales que van a llevar a una respuesta a ese ambiente cambiante, ¿sí? Donde esas respuestas pueden ser, a su vez, muy diferentes dependiendo el tipo de planta, la forma, el tamaño. Acá hay una foto de las sierras donde ustedes pueden ver donde, digamos, hay una gran variabilidad de formas y tamaños. Es diferente las plantas que están en la llanura, como aquellas que están en la montaña o a los márgenes del río o en el propio agua, digamos, del río. Entonces, la capacidad de responder también puede ser diferente dependiendo el tipo de planta, el tamaño, el tipo de especie. Bueno, y eso también lo vamos a ir viendo en la asignatura. Pero, digamos, uno tiene que tener en claro que uno puede entender, digamos, la fisiología vegetal. Una parte de la fisiología vegetal nos va a permitir comprender el funcionamiento de las plantas en ese ambiente que rodea a las plantas, y a su vez, digamos, diferentes respuestas que ustedes ya van a ver, que pueden ser respuestas de aclimatación o adaptación, dependiendo de cuánto duran esos cambios, dependiendo de las plantas, dependiendo si una planta está en un ambiente, vive ya en ese ambiente, por ejemplo, las plantas acuáticas que viven ya directamente en el agua, o una planta si está frente a un encharcamiento momentáneo, qué respuestas se van a ir desarrollando. Lo mismo si es una planta xerófita o una planta o una planta mesófila. Van a ir viendo diferentes tipos de respuestas y cómo a veces las especies, dependiendo del tipo de especie, puede variar ese tipo de respuesta, y también dependiendo de cómo cambia ese medio que lo rodea. Cuando uno está hablando de este medio que lo rodea, yo les mencioné que tienen un montón las plantas de receptores de este estímulo que va a ir, que el medio, y que les está informando de cómo está cambiando ese medio ambiente. Ustedes a lo largo de la asignatura van a ver diferentes receptores de estímulos. Van a ver aquellos receptores de la luz,
donde hay muchos, hay varios, donde uno de los más importantes es el fitocromo. Van a ver cómo está formado, cómo está compuesto, tiene formas interconvertibles, cuáles son esas formas, qué es lo que le pasa al fitocromo, qué es lo que detecta, si detecta solamente la duración del día, qué pasa con qué longitudes de onda de todo el espectro lumínico está involucrado ese fotorreceptor, y hay un montón de otros fotorreceptores más. Cómo influye en la síntesis de determinados compuestos, como las hormonas, que, bueno, van digamos, a desencadenar y a participar de un montón de respuestas, como la floración, en un montón de procesos. Bueno, hay una gran cantidad de fotorreceptores que ustedes los van a poder estudiar con profundidad. Otro tipo de receptores son los estatocitos, que son células que tienen gránulos de almidón en su interior, que se denominan estatolitos, y que pueden detectar la gravedad, y esto hace que si nosotros tenemos una planta, o una planta en una maceta, y la maceta se cae, como está en este dibujo, siempre la parte aérea tiende a ir en contra de la gravedad y las raíces a favor de la gravedad. ¿Cómo van a detectar esos cambios y qué respuestas van a hacer para que, miren, si nosotros colocamos una maceta totalmente invertida, siempre la parte aérea intente ir para arriba y la parte radical hacia abajo? Bueno, ustedes van a estudiar ese mecanismo y esas respuestas fisiológicas. Hay otros receptores de estímulos que son aquellos que son sensibles al tacto o mecanoreceptores. Es muy común, esta es la planta mimosa, que ustedes al tocarla, al hacer un movimiento y tocar sus hojas, los folíolos se cierran y a su vez ese estímulo se transmite al resto de la planta inmediatamente. Algunas hojas que están más cerca o más alejadas, perdón, de ese estímulo que lo tocó también se pueden cerrar, hay otras que no. O como, digamos, los zarcillos, estas estructuras, como los tallos, si por ejemplo frente a tocando, digamos, otra superficie, van, digamos, respondiendo a ese estímulo. También van a ver receptores de temperatura. En la flor hay receptores que son muy específicos y a veces con cambios de 1 o 2 grados centígrados pueden desencadenar una respuesta, por ejemplo, hacer que la flor se cierre, los pétalos se cierren o las anteras se alejen más del estigma o no. Hay un montón de respuestas que son desencadenadas porque los receptores o termorreceptores van a captar el estímulo de cambio de temperatura. Bien, y todos estos receptores de estímulos y todas las respuestas que van a desencadenar, a su vez y todas la fisiología y el funcionamiento determinado de las plantas está en relación a estructuras específicas de las plantas que son el resultado de un largo proceso evolutivo de adaptación de las plantas a ese mecanismo. A su vez, hay un montón de características fenológicas que dependen de las posibilidades hereditarias o de la evolución de esas plantas. Por ejemplo, a lo largo de la evolución y la fotosíntesis fue cambiando. Hoy en día tenemos plantas carbono 3, plantas carbono 4, como el maíz, o carbono 3 como la mayoría de las plantas, o las plantas crasuláceas con el metabolismo CAM, donde, bueno, de acuerdo, digamos, al tipo de planta o esa posibilidad hereditaria en el medio en el que están,
se van a poder realizar diferentes tipos de fotosíntesis, diferentes tipos de respuestas que vamos a ir viendo a lo largo de la asignatura. Bien. Yo les comenté que hay un montón de procesos vitales que, como la fotosíntesis, la que recién le mencioné, que a su vez, digamos, sirven de base para fenómenos fundamentales que ocurren en las plantas. Uno de esos fenómenos es lo que se denomina desarrollo vegetativo. ¿Qué es el desarrollo o qué implica? Implica el crecimiento y la diferenciación celular. Y el crecimiento de un vegetal va a estar dado por 3 tipos de procesos. Uno es la división celular, que es cuando la célula va a llegar a determinado tamaño, va a ocurrir en determinados tejidos donde hay una gran capacidad de división celular, que son los meristemas. Hay diferentes meristemas en la planta, tenemos meristemas radicales, apicales, y a su vez todo ese proceso de división celular está regulado por determinadas hormonas, que también, digamos, ustedes van a ver estos procesos en detalle a medida que avancemos y estemos, digamos, investigando o estemos hablando de fenómenos que ocurren, de fenómenos vitales. La elongación celular, también cuando se da, también es un proceso. Bueno, las hormonas están regulando todos una gran cantidad de respuestas. Generalmente, cuando uno habla de elongación celular, implica que la célula, hay cambios en sus potenciales, hay cambios en su contenido hídrico, y hay una absorción de agua por parte de la célula, donde se va a generar, ese agua va a generar una presión sobre la membrana hipercelular, y por lo tanto se va a alargar. Esto también lo van a ver en detalle, y hay una enzima clave, una hormona clave que interviene en estos procesos de elongación celular. Y luego, digamos, la capacidad de diferenciación que tienen las células, que van a dar lugar, se van a especializar en diferentes tejidos, órganos. Recuerden que las células vegetales, a diferencia de las células animales, tienen esta capacidad de ser totipotentes, es decir, pueden ser capaces de diferenciarse y desdiferenciarse para ir a especializarse luego en otro tipo de cultivo, en otro tipo de, de tejido. Bueno, también lo van a ver en detalle cuando veamos crecimiento y desarrollo vegetativo. Y hay una diferencia entre desarrollo y crecimiento. Cuando uno habla de crecimiento, habla de un aumento irreversible de masa y volumen que va a dar lugar a la formación de tejidos o histogénesis, de ahí viene el nombre. Recuerden que histo es tejido y génesis es el origen o formación de tejidos. Esta histogénesis junto con la organogénesis, es decir, la formación o origen de los órganos, van a explicar todos los mecanismos de crecimiento y desarrollo de las plantas y cómo estas plantas van a responder a diferentes estímulos externos. Bien, entonces uno podría llegar a diferenciar a grandes rasgos qué es el crecimiento y qué es el desarrollo. Entonces, el crecimiento, como recién les mencioné, es un aumento irreversible de masa y volumen, o un aumento irreversible de tamaño, donde se va a dar a nivel celular a través de la diferenciación y expansión celular, y a nivel de plantocultivo ustedes lo van a observar porque hay un aumento en la materia seca, o lo que también se denomina biomasa, tanto de un órgano, puede ser radical, de la parte aérea o de la misma planta como un todo. Y en cambio el desarrollo, a diferencia del crecimiento, son todos los eventos que van a ir ocurriendo a lo largo del tiempo, es decir, incluye como la fenología del vegetal a lo largo del tiempo, que va desde que una semilla cae y está germinando en un suelo que está apto para germinar, hasta que
se reproduce y muere. A toda esa sucesión de eventos es lo que se conoce como desarrollo. Pero ese desarrollo también puede ser visto a nivel celular, cómo se van diferenciando y especializando determinadas células para cumplir una función específica, o a nivel de planta o cultivo, cómo van cambiando esas fases. Yo recién le mencioné cómo desde que va germinando hasta que se reproduce y muere, bueno, sería desde la fase vegetativa a la fase reproductiva. Tanto el crecimiento como en el desarrollo esté coordinado por compuestos que se denominan fitohormonas. Esas fitohormonas o hormonas vegetales van a estar sintetizados, hay una gran cantidad de tipos, tienen diferente tipo de estructura, diferentes funciones dentro del vegetal. Se van a sintetizar en respuesta a diferentes estímulos, como puede ser la disponibilidad de agua, la temperatura, la gravedad, la luz, contacto con objetos y demás. Se sintetizan en muy bajas concentraciones, a diferencia de otros compuestos. Se pueden transportar dependiendo a dónde vayan a ejercer una determinada respuesta por los vasos conductores que tiene la planta, que son el xilema y el floema. Puede haber transportes a largas distancias por estos vasos conductores, o puede ser, a su vez las hormonas se pueden transportar a cortas distancias de célula a célula. Pueden hacerlo dependiendo del tipo de hormona que ustedes van a ir conociendo. Ese transporte puede ser por difusión o un transporte que involucra canales, proteínas, un transporte activo con gasto de energía. Bueno, son muchas las hormonas vegetales, no sé si se alcanza a leer los nombres, pero bueno, ya las van a ir viendo. Pueden ser auxinas, giberelinas, ácido salicílico, etileno, uracinoesteroide, jasmónico, ácido abscísico, estrigolactonas, uracinoesteroides. Hay una gran cantidad de compuestos a los cuales, digamos, cumplen estas condiciones y se las denomina fitohormonas. Es tan importante conocer y, digamos, la función que tienen estas fitohormonas que se las denominan mensajeros primarios. ¿Por qué? Porque van a captar diferentes cambios del ambiente, como puede ser de la luz, del fotoperíodo, la presencia de herbívoros, la presencia de patógenos, cambios en el nivel de nutrientes, de agua. Estos estímulos van a ser captados por receptores. Los receptores, que algunos ya les mencioné, como los termorreceptores, los fotorreceptores y demás, van a mandar una señal hacia las fitohormonas. Las fitohormonas que están en determinados lugares de síntesis van a ser llamados mensajeros primarios porque se van a mover a otros lugares, digamos, y luego, digamos, junto con mensajeros secundarios, van a producir determinadas respuestas. Varias de esas respuestas tienen que ver con la activación o no de determinados genes para la producción o para la síntesis o para la desactivación o represión de determinados genes que van a dar cambios a nivel metabólico, a nivel bioquímico, a nivel fisiológico, que van a intervenir sobre el desarrollo y van a hacer un cambio del fenotipo frente a este ambiente cambiante. Entonces, frente a cualquier respuesta de un vegetal a una condición del ambiente cambiante, uno tiene que pensar en que van a intervenir receptores del estímulo, van a intervenir mensajeros primarios como las fitohormonas, que a su vez van a llegar hacia un determinado sitio de acción, donde van a desencadenar una respuesta. Cuando lleguen a ese sitio de acción van a haber receptores de membrana, que a su vez, digamos, son proteínas que tienen características
particulares que a su vez van a desencadenar un montón de respuestas donde van a intervenir mensajeros secundarios que en definitiva van a hacer que se produzca una determinada respuesta que va a incidir sobre el fenotipo de la planta. Bueno, yo les estoy hablando, esto ocurre, digamos, en un vegetal, pero les mencioné que ustedes vamos a ver en detalle qué sucede con el crecimiento y el desarrollo. Y le empecé a hablar de las fases del desarrollo. Y en esas fases del desarrollo, acá están explicadas con una ilustración donde está desde que la semilla germina, todo lo que es el crecimiento vegetativo, hasta que llega a la formación de la flor, de la estructura reproductiva, donde se va a volver a formar la semilla, y luego finalmente la senescencia, que sería la última fase del desarrollo ontogénico de la planta, donde ocurren también un montón de cambios que van a determinar la muerte del vegetal. A su vez, digamos, ustedes en estas fases, la última fase es lo que tiene que ver todo con la reproducción de las plantas. Ustedes saben que todas las plantas, y seguramente lo vieron en el cursillo de ingreso, en las primeras materias de primer año, que las angiospermas, lo que nosotros observamos, o la generación dominante en las mismas, es el esporofito, que es 2N. Donde este esporofito no puede producir directamente los gametos femeninos y masculinos, sino que tiene esta estructura, esta flor, donde uno puede dividir en dos, digamos, estructuras. Una es el ovario y la otra es la antera, que van a dar lugar a las células que son aquellas que representan los órganos sexuales. Entonces en ambos dos, digamos, esto se denomina megaspora, se van a producir una cantidad de serie de divisiones del tipo de meiosis y luego del tipo de mitosis, que van a dar la gameta masculina y la gameta femenina, que son N, que se van a unir a través de la polinización y fecundación para dar nuevamente el esporofito, que es 2N. En todo este ciclo, bueno, ustedes van a ir viendo, digamos, cómo se van los tipos de reproducción. Este es el ciclo biológico clásico de las angiospermas, lo van a ver en detalle, van a ver otros tipos de reproducción que se dan en las plantas, que es aquella que es asexual, que no implica esta unión de gametas masculinas y femeninas, y esta, digamos, diversidad génica que le va a producir la formación del esporofito 2N. Bueno, también, digamos, van a ver diferentes puntos y diferentes características, tanto de la reproducción sexual como asexual de las plantas. Y uno a las plantas la puede tomar como que va pasando por diferentes fases. Entonces vamos a hablar de fase juvenil y fase adulta de madurez reproductiva. Entonces, cuando ustedes le estén hablando de fase juvenil, en ese caso, se está haciendo referencia a plantas donde aún no se da la floración, o sea, incluiría desde la germinación de la semilla hasta aquí más o menos, donde no hay floración, aunque se den las condiciones para que pueda florecer, aún no está la floración propiamente dicha, y hay una gran cantidad de caracteres morfológicos o caracteres juveniles, como la forma de las hojas, la filotaxia, es decir, la orientación de las hojas, cómo son, que son, digamos, muy, muy particulares y son características de esta fase juvenil.
Y en este caso se dice que como no se va a producir la floración, los meristemas apicales, que son los que captan el estímulo para florecer, en este caso los meristemas apicales aún no están respondiendo al estímulo floral. Cuando uno habla de fase adulta o de madurez reproductiva, que serían estos dibujos de la ilustración, en este caso, los meristemas apicales comienzan a responder a estímulos que van a llevar a la formación de la flor y por ende a la formación a la reproducción y demás, y hasta la formación de la semilla. Entonces, la fase adulta o de madurez reproductiva va a estar regulada ambientalmente por la temperatura, la duración relativa de los periodos de luz y oscuridad. Va a ser una fase donde los meristemas apicales van a poder responder a todos esos estímulos de temperatura, estímulos de fotoperiodismo, que van a dar como consecuencia la formación o la floración propiamente dicha, para luego la reproducción y formación de nuevas estructuras, como pueden ser las semillas y demás. Entonces, ustedes a lo largo de la asignatura también van a estar hablando de una planta en fase juvenil o en fase adulta, si puede responder o no, o si produce o no la floración. ¿Qué hay que entender? ¿O qué hay que saber para entender el crecimiento vegetal? Bueno, lo que vimos al comienzo, todo lo que son las relaciones hídricas, la nutrición mineral, todo lo que tenga que ver con la fotosíntesis, con el transporte y partición de compuestos orgánicos, todo lo que es el metabolismo del carbono, metabolismo del nitrógeno, metabolismo del azufre, todo lo que tenga que ver con, la transpiración que está asociada a las relaciones hídricas, todo lo que esté relacionado a la nutrición. Todo eso nos va a ayudar a conocer, entender y comprender cómo es el crecimiento vegetal. Eso por un lado. Y por el otro lado, cuando hablemos de desarrollo vegetal, que ahí sí vamos a tener la fase juvenil y la fase adulta que les acabo de contar, bueno, vamos a tener que entender y ser capaces de conocer cómo es esa regulación del desarrollo, cuáles son los factores ambientales que están influenciando en todo el desarrollo vegetal, desde que germina hasta que se reproduce y muere, cuáles son las hormonas o fitohormonas que están involucradas en regular las diferentes fases del desarrollo. Esas fases del desarrollo son la floración, la formación de frutos, la formación de semillas, qué le sucede a la planta o qué sucede, qué hormonas están involucradas en todo lo que es la senescencia o el envejecimiento de la planta, que va a llevar hasta la muerte del vegetal. ¿Qué sucede cuando las condiciones del medio ambiente cambiante generan un estrés? Es lo que o generan factores que modifican y la planta debe llevar a un nuevo óptimo y debe hacer frente a esa nueva condición, que generalmente va a tener un impacto negativo en el crecimiento y en el desarrollo. Entonces tenemos que entender la fisiología del estrés. A diferentes tipos de estrés, vamos a tener estreses bióticos y abióticos, donde son totalmente diferentes las respuestas de las plantas a estas condiciones. Entonces también vamos a intentar aprender y conocer y comprender qué le sucede a una planta si está frente a un estrés biótico o abiótico, de qué tipo, qué respuestas pueden estar involucradas, qué fitohormonas nuevamente están involucradas. Como verán, es mucho, digamos, pero bueno, es mucho, pero vamos a sentar las bases del funcionamiento de las plantas frente a todas estas condiciones. Bueno, esa era la última diapo, y ya les digo muchas gracias por escucharme. Voy a dejar de compartir.
dejar de presentar. No sé si les quedó alguna duda, si les pareció que fui muy rápido, en realidad fui contándole lo que van a ver. Muchos de estos temas van a ser profundizados. Eso es un pantallazo general de cómo viene la asignatura. El primer tema va a ser todo lo que tiene que ver con relaciones hídricas y luego vamos a ir avanzando. El programa lo van a tener subido al CIAL y a Evelia, y también se lo vamos a enviar por el grupo de WhatsApp. No sé si les quedó alguna duda. Espero que no. Y no sé si, o alguna inquietud. Bien, o lo pueden escribir o pueden abrir sus micrófonos. Espero que me hayan escuchado bien, que hayan visto bien la presentación. Y la misma también, tanto la clase grabada como en el formato PDF, va a ser subida a las aulas virtuales. Perfecto, profe. De mi parte creo que no tengo dudas, así que estaría listo. Bueno, Juliana, muchas gracias. Los vamos a esperar entonces el lunes que viene, ¿no? Porque es feriado. El que viene, yo sería el miércoles, ¿no? Es feriado, sí, el lunes es feriado, así que el miércoles también a las 11 menos 5, empiecen a ingresar a la sala. Esperamos unos minutitos y ya después cuando se ponga la presentación en pantalla, se deja de aceptar gente, así que intenten ser puntuales. Y bueno, estamos a disposición para todas las preguntas, consultas o inquietudes que les vayan surgiendo, tanto ahora como a lo largo de la asignatura. No duden en comunicarse con nosotros para lo que tengan dudas, interés. Bueno, y por mi parte, bueno, agradecerles de esta primer clase y nos continuaremos los próximos lunes y miércoles que quedan hasta el fin de la materia. Bueno. Profe, muchas gracias. Profe, yo le quería hacer una consulta. Sí. ¿Los materiales dónde los vamos a encontrar? Sí. ¿Los teóricos en Evelia eso o en el CIAL? En las dos aulas virtuales va a estar subido, ¿sí? Igual no sean ansiosos bueno. y no esperen ya, o sea, pasen una o 2 horitas y después lo subimos, ¿sí? No, pero van a sí, estar, en el profe, día se suben. Última. Era para saber, no. Gracias. Con el tema Tiene de la grabación si Evelia. quieres. Bueno, ahí les corto la grabación. Profe.